Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Y bueno amigos, ponen en su lugar a la doble de Lili Telles, esta señora sinvergüenza que defiende los intereses del prianismo. Y sin más que hablar, a continuación damos inicio. Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Arrancamos. Noticias del Ferras TV Internacional. Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 2 de marzo del año 2021 y aquí estamos con otra nota más. Bienvenidos a su canal y bueno amigos, Verónica Delgadillo, senadora por Movimiento Ciudadano. Esta señora prianista busca confundir a los mexicanos sobre el tema de la industria eléctrica. Pero ahí no quedó todo, pues la senadora del Partido del Trabajo, Giovanna Bañuelos, le dio una arrastrada, pues reveló todo lo que buscaban hacer los gobiernos pasados de Peña Nieto, Felipe Calderón, entre otros. Buscaban acabar con la Comisión Federal de Electricidad. Y sin más que hablar, mejor a continuación les presento el video. Acompáñenme. Hoy México enfrenta un grave problema. Tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como si viviera en 1950. Y está en su derecho de creer eso. De lo que no está en su derecho es de condenar a México y a esta generación a que viva en ese pasado. Tenemos un presidente que sueña en 1950. Parece que por eso decidió mudarse a un palacio que antes era un museo. Tenemos un presidente que piensa como se pensaba en 1950. Cree que las grandes soluciones a los problemas de este país es construir un tren que funcione con diésel, pero ni siquiera el metro de la Ciudad de México funciona con eso. Miren, quizá por eso también desprecia la ciencia, por eso piensa que una refinería es innovación, cuando en realidad es que hoy eso es una obra totalmente obsoleta, porque ahora sí podríamos entender por qué habla de recuperar la soberanía energética a través de las energías fósiles. Ese era un sueño del pasado. Hoy, la soberanía energética, sí o sí, pasa por las energías limpias. Miren, parece que tenemos un presidente que sueña, piensa y actúa como sería en el pasado, y es que todo indica que su anhelo es vivir ahí. Seguramente su realización personal hubiera sido combatir a Porfirio Díaz, pero ese personaje ya murió hace más de 105 años. Tenemos un presidente que sueña en luchar en la revolución, pero ese episodio ya quedó en la historia. Hoy necesitamos un presidente que luche por hacer posible la evolución mexicana, una evolución a partir del respeto al medio ambiente. Necesitamos urgentemente un presidente que en lugar de pensar en ferrocarriles y en refinerías, piense en los jóvenes y en el futuro de este país. Tenemos un presidente que quiere combatir a los fantasmas del pasado, pero son eso, simples fantasmas, y se olvida de lo más importante, los enemigos del presente de México. Y esos enemigos son las energías fósiles, una pandemia, la emergencia climática que atenta contra la vida de las personas. Ese es el problema. Tenemos un presidente en 1950 tomando decisiones en pleno 2021 que está condenando el presente y robándole el futuro a la gente. Y ahora lo está haciendo con la ayuda de la mayoría. Esta mayoría prefiere traicionar a México solo para quedar bien con su jefe, el presidente. Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México. Cuando el pasado mes de octubre del 2013 en este mismo recinto se estaba votando la mal llamada reforma energética, el movimiento al que pertenecemos, al que pertenece el Partido del Trabajo y que encabeza nuestro hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, empeñó su palabra con el pueblo de México de que recuperaríamos nuestra riqueza, nuestra soberanía. Por eso hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico porque habremos de recuperar el control de la generación y distribución de la energía eléctrica
para devolverle al pueblo mexicano lo que de manera cínica y cobarde gobiernos anteriores le robaron. Es momento de enmendar los errores del pasado y garantizar nuestro futuro. Solo existe una forma para cumplir con esta garantía y esa es retomar la rectoría del Estado. Ya lo decía el general Lázaro Cárdenas, gobierno o individuo que entrega los recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Bajo esta reflexión, debemos guiarnos para tener un análisis y una discusión objetiva sobre esta reforma. Somos representantes populares, representantes de México. Por tanto, estamos obligados a actuar de manera congruente y en defensa de los intereses de nuestra nación. No debemos confundirnos. Por medio de esta reforma no se atenta contra la generación de energías verdes ni los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Además, es ilógico concluir que solamente mediante la participación de la iniciativa privada nuestro país puede avanzar hacia la transición energética. Si en realidad a la oposición le preocupa el medio ambiente, ¿por qué desmantelaron paulatina y sistemáticamente a la Comisión Federal de Electricidad en lugar de implementar políticas públicas que hicieran de esta empresa productiva del Estado un referente mundial en generación de energías limpias durante el tiempo en que detentaron el poder? Además, es una falacia que solo el sector privado puede generar energías limpias y renovables. La CFE es completamente capaz de invertir en este tipo de energías y como ejemplo está la central eléctrica de Laguna Verde. También es una falacia argumentar que la reforma solo beneficia a la Comisión Federal de Electricidad, cerrando las puertas a la inversión privada. Esto es una mentira y ustedes lo saben, pues no se prohíbe su participación en el mercado eléctrico nacional, solo se establecen reglas más claras para ello. Pareciera que la oposición no tiene memoria. Fueron ellos los que vendieron los recursos del país para llenar sus propios bolsillos y hoy todavía tienen la hipocresía y la osadía de criticar al México inmerso en una crisis social y económica que ellos crearon. Por tal motivo, el discurso disidente y el histrionismo falaz está fuera de lugar cuando hipotecaron, vendieron y hasta entregaron los bienes de la nación. Los estragos de la reforma energética aprobada por las cúpulas partidistas en el denominado Pacto por México, donde se han documentado diversos actos de corrupción, entre esos la compra de votos de senadores, han sido evidentes. Además del gasolinazo del 2017 y hace unas cuantas semanas, los apagones derivados de la crisis en el suministro de gas denotan que no podemos seguir dependiendo de empresas privadas transnacionales. Es momento de recuperar y fortalecer la energía eléctrica mexicana. Hay que ser claros. Los neoliberales no están preocupados por el medio ambiente, sino por la pérdida de jugosas ganancias al amparo de contratos leoninos para la venta de energía eléctrica a precios exorbitantes. Hoy, la derecha se preocupa porque se suspendió la distribución de gas natural de Estados Unidos hacia México. En eso coincidimos. Debemos dejar de depender del extranjero y en tal sentido, en la lógica del Partido del Trabajo, siempre defenderemos nuestra soberanía y más cuando se trata de un tema de seguridad nacional. No nos confundamos. Los conservadores no buscan el libre mercado, buscan ventajas a costa de la red eléctrica nacional sin pagar los costos de distribución. Demos un paso firme para rescatar la industria eléctrica nacional que Fox, Calderón y Peña Nieto buscaron destruir, estableciendo reglas claras para la participación pública y privada en el mercado eléctrico nacional. Nuestro trabajo como legisladores representa la pluralidad de ideas, más allá de visiones partidistas, y debe ser siempre guiado para servir a la patria. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos convencidos de votar a favor de este dictamen, porque creemos que la Cuarta Transformación es el camino hacia un mejor México que provea mejores servicios y oportunidades para todas y todos. El PT
en el Senado de la República está en el lado correcto de la historia. Muchas gracias, senador presidente. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, los prianochistas, los conservadores no buscaron nada en beneficio de los mexicanos, solo buscaron beneficiarse. Y bueno amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete, es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Compartan este video para que los mexicanos se enteren de la realidad de lo que está pasando en nuestro hermoso país. Regálenme un like, nos vemos en la siguiente noticia. Su amigo y servidor, Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente martes, nos vemos mañana, cuídense. También los invito a que se suscriban al nuevo canal Chido el Coto Político. Suelta la cumbia Ferras.